En esta ocasión, como ustedes ya vieron en el título de este video, vamos a hablar sobre una operación que acaba de lanzar López Obrador, ya de manera absolutamente desesperada al ver que todo alrededor de su gobierno se está desplomando y él como principal causante. Y en esa desesperación él le ha dado luz verde a todos los operadores políticos de Morena y a sus aliados, que en este caso son pues todas las fuerzas del narcotráfico, que ya sabemos y está documentado que ha tenido una alianza electoral con el partido de López Obrador, y a los gobernadores de Morena que bueno, pues encabezan estas células a lo largo y ancho de todo el país para lanzar la operación de robarse la elección 2024. Esto lo sabemos por otra filtración, como las que han estado muy en boga en los últimos días, en este caso del periodista Leonardo Kurchenko, que bueno, yo tomé esta columna del Financiero y salió en otros medios a nivel nacional y quiero leerla e irla comentando con ustedes. Esta columna es del 29 de septiembre, es decir, de hace unos cuantos días, y lleva como título "Cueste lo que cueste, el demócrata", y como subtítulo dice: "El demócrata de izquierda mexicana prepara una extensa maquinaria de gobierno para arrebatar las elecciones en 2024 para hacerse del resultado de los comicios". Y en esta columna Leonardo Kurchenko da pues una relatoría de lo que sucedió. Obviamente no estuvo presente, pero gente que sí estuvo presente le filtró esta información, y lo cual es muy relevante porque cada vez estamos viendo que hay más y más gente dentro del gobierno de López Obrador que está haciendo esta labor, yo creo que pues muy heroica, muy valiente, de filtrar estos planes secretos, de lo cual sin este tipo de intervenciones no tendríamos idea, y por lo tanto no podríamos estar preparados para defenderlos y evidenciarlos ahora que los están lanzando. El encuentro, empieza Leonardo Kurchenko en esta columna, fue a puertas cerradas, solo asistentes convocados por el presidente, entre los cuales destacan los 21 gobernadores de Morena y algunos asesores y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La reunión súper secreta fue para hablar de temas delicados, y el principal de ellos, la elección del 2024. Al más puro estilo presidencial, empezó por hacer un amplio recorrido histórico. Ya saben que ese es uno de los gustos que tiene López Obrador, aunque es un ignorante de la historia y se ha quedado su conocimiento bastante raquítico de la historia en el nivel de los libros de texto de primaria. Pero bueno, hizo un recorrido desde el siglo XIX y sus vaivenes, las luchas intestinas entre liberales y conservadores, cuya denominación auténtica embona hoy en día a la perfección con la actual retórica presidencial. Algunos representantes de diputados y del Senado, solo los de confianza, son los que estuvieron ahí presentes. Luego, de lleno al siglo XX, continuó la narrativa de López Obrador, hablando sobre la revolución y la postrevolución, donde se atoró el proyecto revolucionario según López Obrador. Y él menciona algo muy interesante que vale la pena destacar. A Lázaro Cárdenas se le fue el país entre las manos, perdió el apoyo del pueblo. A nosotros no nos puede pasar eso, dijo López Obrador con expresión nítida y clara. No podemos permitir que los conservadores le den la vuelta al proyecto transformador de México, perder los años de lucha y de trabajo con el pueblo. Esto es quizá la mayor preocupación que tiene López Obrador. Bueno, yo creo que él tiene dos, básicamente. Una es que finalmente salga a la luz pública, como ya está empezando a suceder, y sucederá además con la revelación que proviene de este libro del Rey del Cash, de esta periodista de apellido Chávez, que pues va a ser quizá la bomba más destructiva para la imagen y pues esta fantasía que se ha creado en torno a su persona, esta ilusión. Ese es una de sus mayores temores, que finalmente salga a la luz pública el verdadero rostro y proceder de López Obrador, quién es él de verdad, cuáles son sus intenciones. Y el otro es que ese paso, según él, que considera que ya tiene asegurado en la historia de nuestro país, quede reducido a cenizas y se le arroje al lugar al cual pertenece, que es el basurero de la historia. Esos son seguramente los dos mayores temores que tiene López Obrador. Por lo tanto, él ve con mucho peligro, y es que por eso es interesante esta mención a Lázaro Cárdenas,
porque Lázaro Cárdenas, como ustedes saben, pues es uno de los modelos o de los personajes de la historia a los cuales él se siente que está reencarnando, igual que a Hidalgo, Morelos, a Juárez, a Madero y a Lázaro Cárdenas. Bueno, pues esos son como sus figuras de referencia. Y el hecho de que él reconozca que el proyecto de Lázaro Cárdenas afortunadamente quedó desechado y se tiró a la basura porque es al lugar al que pertenecía, es el temor que él tiene. Pero hay una historia detrás, lo cual es muy importante. Simplemente lo voy a mencionar muy de pasada. Quien se encargó de tirar el proyecto a la basura de Lázaro Cárdenas fue Manuel Ávila Camacho, un general al cual vale la pena estudiar a fondo, porque creo que el aporte que hizo a nuestro país no ha sido debidamente dimensionado. Manuel Ávila Camacho no solamente tiró el proyecto comunista socialista de Lázaro Cárdenas a la basura, el proyecto educativo y político y social, sino que además él fue el que sentó las bases y lanzó este proyecto que se conoce como desarrollo estabilizador, que le dio a México la oportunidad de desarrollarse y crecer y modernizarse e industrializarse durante las siguientes 3 décadas. Él inició su periodo de gobierno, Manuel Ávila Camacho, en 1940, y este periodo del desarrollo estabilizador se prolongó hasta 1970, cuando entra Luis Echeverría, y este periodo de 3 décadas de desarrollo y crecimiento sostenido de México, que se le llegó a conocer incluso a nivel mundial como el milagro mexicano, pues el populista Luis Echeverría, igual que López Obrador, pues se encargó de descarrilar y tirar a la basura y llevar a México a una serie de crisis de las cuales no hemos podido reponernos, pero en medio de la cual ahora estamos en la peor etapa de estas crisis continuas que han venido desde 1970, una caída continua en el ingreso y en el poder adquisitivo de la población, el aumento de la deuda externa, etcétera, todas estas calamidades que nos han perseguido desde hace más de 50 años. Pero quien se encargó de sacar a México de la postración y de la ruina económica en la que la había dejado Lázaro Cárdenas fue precisamente Manuel Ávila Camacho. Y además él tuvo otro gesto que yo creo que vale mucho la pena destacar. Él decidió que él iba a ser el último militar que iba a asumir el poder en México. Él era general del ejército. Y él fue el que le cedió la rienda del poder a México a partir de ese momento hasta el momento actual al gobierno civil, y dijo: a partir de este momento ya no van a ser los militares los que van a decidir el rumbo del país, sino va a ser pues una institución civil. El ejército se va a convertir en una institución, vamos a llamarlo neutral, que iba a estar por encima de los intereses políticos o de grupos facciosos dentro del PRI, porque no había otro partido, bueno, no había otro partido real, ¿no?, que tuviera el control del poder. Y el ejército se mantuvo como una institución pues neutral, que garantizaba la paz social, que a su vez permitió el desarrollo, que es exactamente la misma visión que tuvo el general Porfirio Díaz para poder llevar la industrialización y la modernización de México del último cuarto del siglo XIX e insertarnos en la modernidad a principios del siglo XX. Y eso se pudo hacer hasta que hubo estabilidad y paz. Bueno, pues eso es exactamente lo que el ejército se comprometió a hacer después de que el general Manuel Ávila Camacho terminó. Por eso es importante este pasaje que menciona López Obrador, o que dijo, o esta referencia, porque él ya se está viendo en ese espejo, y él ya sabe que hubo un grupo que desechó y tiró a la basura el proyecto comunista de Lázaro Cárdenas, que se creía en el gobierno y en el periodo de Lázaro Cárdenas que era algo irreversible, que ya nadie iba a poder echar atrás el proceso de comunización, de instalar el socialismo en México, y sin embargo llegó un presidente y lo echó a la basura. Ese es el temor de López Obrador, y eso es lo que nosotros debemos de tomar como ejemplo y ya ver y saber que ya sucedió una vez y que tenemos que volver a hacerlo, no necesariamente de la mano de los militares, pero sí tomando como referencia esta experiencia. Bueno, continúo con la columna de Leonardo Kurchenko. Entonces él decía: no podemos permitir que los conservadores le den vuelta al proyecto transformador de México, perder los años de lucha y de trabajo con el pueblo. Por eso necesito su ayuda para ganar las próximas elecciones en 2024. Necesitamos trabajar muy duro en cada barrio y colonia para contar con los votos de la gente. Esta es la parte central de la columna y de la reunión. Esto que les voy a decir a continuación. Dijo López Obrador: hay que hacer todo lo que sea necesario para conseguir la victoria. ¿Eso qué significa? No limitarse a lo que marca la ley o lo que limita la ley. Al decir hacer todo lo necesario, es
ver lo que ya sucedió en el 2021, donde las fuerzas de narcotráfico salieron a inhibir el voto o a inclinar la balanza por los candidatos de Morena. ¿Qué otra cosa significa? Que van a salir los gobernadores a comprar votos y a tratar de acabar con la autoridad electoral para que sea incapaz de garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Ellos están dispuestos a incendiar el país con tal de no soltar el poder. Eso es la instrucción que les dio López Obrador. Voy a repetir lo que dijo. Hay que hacer todo lo que sea necesario para conseguir la victoria. Las y los gobernadores muy atentos escuchando al caudillo y su arenga electoral. Cueste lo que cueste, vamos a tener que ganar para garantizar que nuestro proyecto permanezca y se consolide. ¿Cuál es el temor? Como ya mencionaba, de López Obrador. Hay un temor de que su verdadera imagen y la historia real que él ha tratado de ocultar y que ha vendido como este gran luchador social de la honestidad valiente y que no tiene intereses en el dinero y en el poder, salga a la luz. Ese es uno de sus temores, que sea público quién realmente es él. Otro de sus temores es que su proyecto sea tirado a la basura, y otro de sus temores muy latentes también es que pues él termine donde espero que termine, es en la cárcel junto con toda su pandilla, incluyendo a sus hijos, de cómplices que han hecho un desastre en nuestro país en estos años. Porque son todos delincuentes y lo han sido durante muchos años, incluso antes de tomar la presidencia. Ese es el temor. Él sabe que si no garantiza que alguien de su grupo que le va a proteger las espaldas se quede con el poder, él corre el peligro de terminar sus días en la cárcel junto con su familia y con todo su equipo, y obviamente su proyecto quede en la basura. Vean lo que les dijo López Obrador: tienen mi autorización para hacer lo que sea necesario para conseguir el resultado. Es decir, les dio puerta abierta para hacer cualquier clase de tropelías, delitos, infracciones a la ley, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, con tal de garantizar que van a robarse la elección en el año 2024. En los hechos, el presidente le otorgó a los gobernadores morenistas carta blanca para violar la ley electoral. Hay que hacer lo que sea necesario para asegurar la victoria, les dijo. No podemos permitir que se repita el caso del general Cárdenas. No les dio instrucciones precisas, no ofreció un repertorio de métodos para acarrear, comprar, manipular votos, pero lo dejó implícito, es decir, a su criterio. El demócrata de izquierda, entre comillas, de la izquierda mexicana, prepara una extensa maquinaria de gobierno para arrebatar las elecciones en el 2024, para hacerse del resultado de los comicios cualquiera que sea la voluntad de los electores. Es decir, aquí no importa que los electores, la mayoría, salgan a votar en contra de Morena, hay que impedirlo, es lo que quiere hacer López Obrador, y para impedirlo pues va a ocupar el apoyo de sus aliados del narcotráfico para inhibir el voto, como ya les dije, para robarse las urnas, para impedir que se ejerza el derecho al voto, y de parte de los gobernadores pues para comprar masivamente y hacer campañas publicitarias en todos lados sin importar ni respetar los tiempos electorales, y hacer cualquier clase de tropelías y delitos electorales con tal de garantizar el triunfo. Y ya una vez ellos en el poder, ellos cambiarían la constitución para hacer que no pasó nada, porque esa es su manera de actuar. Se llama fraude, planeado y orquestado, diseñado a priori con la cartera y el presupuesto abierto para influir a como dé lugar, para convencer, forzar, manipular y si es necesario robar votos y urnas para mantener el control, que es lo que les estaba comentando. No está dispuesto a aceptar una derrota en las urnas. Nunca las ha aceptado, ustedes ya lo saben. Es una persona que es incapaz de reconocer que la gente no lo quiera en el poder. Una vez, porque hubo una operación de Estado de parte de Enrique Peña Nieto, le permitieron llegar al poder. Parece que Enrique Peña Nieto ya está más o menos arrepentido de haber hecho esto, pero López Obrador no va a soltar el poder bajo ninguna condición ni ninguna circunstancia. No está dispuesto a aceptar una derrota en las urnas. Quiere evitar toda posibilidad mediante la intervención ilegal, clara y frontal de los gobernadores. Hagan lo que sea necesario para garantizar el resultado, en la voz del presidente de la República. Esto es mucho más grave que una iniciativa para desmantelar al INE, que de suyo tiene gravedad. Esto ya lo descartaron, yo creo, el hecho de tratar de, a través de la Constitución, cancelar al INE. Ya era la intención que tenían originalmente. Ese era el plan original, el plan A de López Obrador, que a través de la Constitución en el Congreso se votara la eliminación del INE y que la organización de las elecciones regresara a manos del gobierno. Sabiendo que esto se iba a repetir con el INE y que incluso iba a haber muchas más fuerzas quizá de oposición que se iban a confrontar o enfrentar o iban a impedir que este intento de anular
o de cancelar al INE tuviera éxito, López Obrador, para no arriesgarse, mejor les da la instrucción como el delincuente que es, simplemente dejándolos que actúen a su criterio y utilizando todo el recurso, los recursos federales que le da a los estados para utilizarlo en la compra de votos y en la manipulación de la elección. En su encuentro a puerta cerrada con gobernadores de Morena, la instrucción fue clara: cueste lo que cueste. A él ya no le importa el costo político que pueda tener esta operación de Estado, ya no le importa guardar las formas tampoco. Está tan desesperado para evitar ir a la cárcel y para evitar que su grupo tenga que rendir cuentas ante la justicia, sabiendo que eso pasaría si llega a ganar la oposición, que prefiere incendiar al país, violentar, romper, quebrar todo lo que sea con tal de evitar a toda costa que la oposición vaya a ganar y que pues la ciudadanía pueda manifestar libremente su voluntad en las urnas. No hay antecedentes en la historia moderna de México de una arbitrariedad de este tamaño. Hay evidencias múltiples de que varios presidentes, si no es que casi todos, intentaron por diversas vías influir en el resultado electoral de su sucesión, impulsar a su candidato, brindar facilidades y acceso al presupuesto o desviar y bloquear el camino de opositores. Esto lo vimos la última vez de manera así más descarada quizá en 1988, precisamente en la elección donde seguramente perdió, o yo prácticamente lo aseguro, que Carlos Salinas de Gortari perdió la elección y que fue la última, curiosamente, que organizó la Secretaría de Gobernación, que en ese momento encabezaba Manuel Bartlett, y que, bueno, pues gracias a este mega fraude electoral, Manuel Cloutier, conocido como Maquillo, el candidato del PAN, este empresario de Chihuahua, fue hecho a un lado. De hecho, acabó muerto en un accidente muy sospechoso que nadie cree que haya sido fortuito. Entonces, esta fue la última vez que hubo una intervención de ese tamaño. Y ahora, pues López Obrador lo quiere hacer todavía igual o más descarado y tiene, pues como asesor de cabecera a ese mismo que perpetuó ese fraude, que es Manuel Bartlett. Pero esto, un presidente que abiertamente llama a funcionarios electos que se deben a sus ciudadanos y no al presidente de México a violar la ley, manipular resultados, invadir e infringir toda competencia y normatividad electoral, nunca lo habíamos visto. A Andrés Manuel le va la vida en su sucesión, en el control del proceso y el triunfo de su oposición del país. Hará todo lo que esté a su alcance. Esta reunión es evidencia clara de que no se detendrá ante nada. Marco jurídico, legislativo, institucional, presupuestal para lograrlo. Absolutamente sin precedentes. Lo han dicho varios, enfrentamos la mayor amenaza a la democracia mexicana en décadas. El titular del Poder Federal, desde su posición y poder, desde su control de las finanzas públicas y la total obediencia a las Fuerzas Armadas, conspira para controlar las elecciones e imponer a su sucesor. La continuidad de su fallido proyecto de transformación, que evidentemente no ha logrado transformar absolutamente nada en ningún campo, ni en la economía, ni en la política social, ni en la seguridad, ni salud, ni en ninguna otra, lo arrincona. Este fracaso tremendo de su gobierno en absolutamente todos los rubros, lo arrincona al capricho y al florecimiento de su conducta y faceta más oscura, la dictatorial. No puede convertirse en Daniel Ortega, como el actual dictador de Nicaragua, porque sería rechazado ampliamente por segmentos sociales y políticos de México. Él quisiera convertirse en un Daniel Ortega, pero sabe que no lo puede hacer, porque sería rechazado ampliamente por sectores muy amplios de la sociedad. Pero sí puede construir este proyecto continuista en proceso, el obradorato, encarnado en su más fiel e incondicional seguidora, Claudia Sheinbaum. Este obradorato pues es lo mismo que el maximato, ¿no? Este periodo que siguió al gobierno de Plutarco Elías Calles, que terminó en 1928, y con la reelección de Álvaro Obregón, que fue asesinado seguramente por el interés y detrás de, como autor intelectual, el mismo Plutarco Elías Calles, como correctamente lo señaló José Vasconcelos, y a partir de 1929 se instaura este periodo que se llama el maximato, que duró hasta 1934, cuando Plutarco Elías Calles, pensando que iba a prolongar a través de Lázaro Cárdenas su gobierno, se llevó la sorpresa de que pues Lázaro Cárdenas lo desterró de México, lo mandó como embajador a España y a Plutarco Elías Calles, y él instauró su nuevo gobierno. Bueno, pues López Obrador intenta tener su propio maximato a través de Claudia Sheinbaum, aunque yo no creo que ella vaya a ser realmente
la elegida. Ella para mí es simplemente el pararrayos que está recibiendo todas las descargas de la oposición para que le vaya despejando el camino al verdadero candidato, que es Adán Augusto López. Él, yo creo que es verdaderamente su verdadero sucesor, o al que él quisiera como sucesor. Para lograrlo necesita, y así se los dijo, que todos sus gobernadores se arremanguen la camisa y se metan de lleno a la manipulación del proceso electoral. Presupuesto, oficinas, equipo, vehículos y por supuesto recursos humanos y financieros serán desviados desde los gobiernos morenistas para impulsar a quien el caudillo señale como sucesor. Un presidente que rompe la ley y que invita, convoca, somete a sus subalternos a seguir su ejemplo, a romperla también, es el peor momento político de México, el de mayor riesgo y graves consecuencias están por venir. Concluye Leonardo Kurchenko en esta columna que publicó el 29 de septiembre. Esto de verdad, amigos, es una situación de muchísima gravedad y estos videos que estarán viendo a lo largo de esta semana pues llevan una relación. Estas filtraciones y estos golpes tremendos que está recibiendo el gobierno de López Obrador, que yo creo que están muy coordinados, tienen que ver precisamente con este temor y miedo que están viendo a lo largo de este video, y por eso lanza esta operación para robarse la elección en 2024. Bueno, esto es lo que quería comentarles en este video y yo les invito a que si no están suscritos a este canal lo hagan por favor para que siga creciendo esta comunidad, que le den like porque los likes son importantes porque visualizan más este video, permiten que la plataforma lo pueda mostrar como sugerencia a otros visitantes que andan navegando aquí por esta plataforma. También les pido, si lo consideran adecuado, que lo compartan con sus contactos en las redes sociales, nos dejen sus comentarios que a mí me sirven mucho también como retroalimentación. Y además pues les pido que si pueden y están en posibilidades de donar lo que ustedes puedan, a nosotros nos sirve porque el realizar estos videos pues tienen un costo y precisamente por no tener esa capacidad financiera en los últimos meses fue que tuvimos que dejar de hacerlos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para regresar, pero necesitamos su apoyo para poder continuar con esta labor informativa mientras tengamos oportunidad de hacerlo, porque como vieron en esta columna hay un riesgo real de que se imponga una dictadura brutal como la que quisiera ya tener en marcha López Obrador, que restrinja por completo la opinión disidente y a los medios alternos como este. Así que les invito y les pido que se solidaricen con esta causa, que nos puedan hacer un donativo. Aquí en la descripción del video pueden encontrar los datos, ya sea a través de PayPal o a través directamente de la cuenta que está en la descripción de este video para que puedan donar. Pero también hay otras formas, ustedes están viendo también en la descripción del video que pueden adquirir nuestra pasta dental o nuestro desodorante que estamos produciendo con ingredientes naturales, y esa es otra forma en la que nos pueden ayudar a que podamos continuar realizando esta labor, o adquiriendo los discos que tenemos también para descargar en sus celulares, tablets o computadoras. De esas tres formas nos pueden ayudar, ya sea directamente donando o comprando nuestros productos, y de esa manera nos permiten que podamos continuar con esta labor. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y espero verlos pronto en un siguiente video. Muchas gracias.